Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 607. Hecho por fin. Tras la conclusión de la conferencia de archiduques, Hildebrand se sentó a cenar con su madre, Magdalena. Era demasiado joven para participar en el ritual de dedicación, así que quería saber cómo había ido. Había pensado en pedir a sus asistentes que participaran y luego interrogarlos, pero sus guardias no podían dejar su cargo desatendido. También había sido necesario que se quedaran y ayudaran a vigilar la soberanía mientras tantos estaban ausentes para la ceremonia. ¿Cómo ha ido, madre?, preguntó el príncipe con entusiasmo. ¿Viste algún pilar de luz? En lugar de limitarse a observar el ritual como miembro de la familia real, Magdalena había participado como noble de la soberanía. Hildebrand estaba impaciente por conocer su experiencia. Las ceremonias que Rosemain realizaba como sumo obispa eran siempre tan dramáticamente únicas. Magdalena cortó el ave envuelta en hierbas que tenía en el plato, se llevó un bocado a la boca y observó la sala. El entusiasmo del príncipe debió de contagiarse a su asistente y a los caballeros guardianes, que también escuchaban con gran interés. No, ni siquiera vislumbré el pilar rojo que los otros miembros de la realeza dijeron que ocurrió durante el invierno. Oh. ¿Es así?, replicó Hildebrand, cabizbajo. Había supuesto que los sucesos extraños eran algo normal cuando Rosemain celebraba una ceremonia. Lady Rosemain especuló con que utilizar uno de los instrumentos divinos del templo en lugar de su estape podría haber sido la razón, o el hecho de que estuviéramos celebrando una ceremonia de invierno en primavera. ¿Te decepcionó, madre? Sé cuánto deseabas verlo. Magdalena no había podido participar en el anterior ritual de dedicación, ya que había tenido que quedarse en palacio para realizar trabajos administrativos. Sin embargo, había oído hablar de él a los miembros de la realeza que asistieron, y sus descripciones le habían hecho declarar que algún día lo vería por sí misma. Dicho esto, continuó Magdalena, con sus ojos rojos entrecerrados en una sonrisa maliciosa. Uno de los cálices brilló con el mismo rojo divino, y fuimos testigos del espectáculo más maravillosamente fantástico cuando la luz brilló hacia el cielo. Lo sabía. Algo ocurrió, exclamó Hildebrand, de nuevo animado. Por favor, cuéntame más, madre. Tal y como había dicho Magdalena, el pilar rojo visto durante el ritual de dedicación de invierno no había vuelto a aparecer, pero eso no significaba que no tuvieran nada que contar. A medida que los participantes habían empezado a rezar en sincronía, habían comenzado a sentir que se estaban convirtiendo en uno. Entregarse al flujo de maná había sido bastante reconfortante. Al oír la alegría en la voz de su madre, Hildebrand se sintió ofendido por las restricciones de edad que le habían impedido asistir. Era la primera vez que celebraba una ceremonia religiosa con tantos asistentes, continuó Magdalena, y debo admitir que la alegría que me produjo fue indescriptible. Incluso el agotamiento posterior fue bastante agradable. Al parecer, varios de los participantes se habían desmayado durante el ritual anterior, por lo que Rosemain había puesto fin a su repetición invernal mucho antes. Gracias a su consideración, ninguno de los nobles se había desmayado por falta de maná. Pero eso no quiere decir que nadie se desmayara, señaló Magdalena. El maná fluyó tan deprisa que los sacerdotes azules y las doncellas del santuario del Templo de la Soberanía fueron incapaces de detenerse a tiempo. Rosemain estaba muy preocupada, pues ya les había dicho que no tenían suficiente maná para seguir el ritmo. Era natural que hubiera una gran disparidad de maná entre los sacerdotes que nunca antes habían comprimido su maná, y los Aups y sus asistentes, quienes mantenían a sus ducados. Incluso en el templo de Ehrenfest, se decía que Rosemain realizaba el ritual de dedicación por separado de los sacerdotes azules locales. Supongo que no se podía evitar, ya que el Templo de la Soberanía nunca había celebrado el ritual de dedicación con nobles, dijo Magdalena riendo.
Creía que el templo de la soberanía se había vuelto demasiado engreído desde que descubrió la forma de encontrar al próximo Sent. Había exigido una y otra vez a la familia real, pero su humillación durante la ceremonia había satisfecho su sentido de la venganza. Parte 2. Después de la cena, madre e hijo se trasladaron del comedor a un salón. Arthur preparó té para ambos, después de lo cual Hildebrand despejó la habitación. Había sido una conferencia del archiduque tan agresivamente turbulenta para la familia real que no les faltaron asuntos confidenciales que discutir. Incluso el menos serio de ellos requería privacidad y el uso de herramientas mágicas de bloqueo de sonido. Hildebrand empuñó una de esas herramientas y miró a Magdalena, que disfrutaba tranquilamente del aroma de su té. ¿Ha funcionado?, preguntó en voz baja. Hemos reforzado la impresión que todos tienen de Rosemaine como santa, y demostrado que es lo bastante especial como para ser adoptada por el rey. Bastante. El ritual por sí solo habría bastado, pero entonces ella repitió una oración que facilitaría a todos la elaboración de sus propias pociones de rejuvenecimiento. Los acontecimientos que siguieron no formaban parte de nuestro plan, pero fueron sumamente convenientes. Ver el cáliz brillar en verde debió de borrar cualquier duda persistente de las mentes de los no creyentes. Ahora todos deberían estar de acuerdo en que no se debe permitir que Ehrenfest se la quede para sí mismo. Rosemaine no solo había reforzado el hecho de que sus ceremonias religiosas producían fenómenos extraños, sino que también había demostrado que conocía la letra de una oración que podía rejuvenecer los puntos de reunión. Luego, había hecho brillar un instrumento divino simplemente mientras intentaba compartir sus conocimientos. Todo ello era más que suficiente para justificar su reputación de santa acostumbrada a hablar con los dioses. Magdalena continuó, incluso sin el Guthrieseid, ella pertenece a la soberanía. Ehrenfest la considerará una gran pérdida, pero pocos más protestarán por su adopción. De hecho, cuando se trataba de ceremonias religiosas, Rosemaine poseía una gran sabiduría y experiencia. Su capacidad de maná era propia de una Sent, y las pizarras traducidas del archivo subterráneo indicaban que, dado que había conseguido entrar en todos y cada uno de los santuarios de la Academia Real, era omnielemental. Aunque no pudiera convertirse en la próxima gobernante del país, su maná beneficiaría enormemente a las futuras generaciones de la familia real. Me cuesta tanto creer que sea la misma joven que pidió una sala de libros como requisito para casarse. Magdalena suspiró y dio un sorbo a su té. Hildebrand cogió también su taza, procurando sostenerla como su madre sostenía la suya. Rosemaine no quiere casarse con Sigisbald, dijo, y luego bebió un sorbo. Rosemaine había llorado y empezado a temblar a mitad de su conversación privada con Sigisbald en el archivo subterráneo. Que le hubiera puesto una condición tan imposible era prueba suficiente de que quería evitar casarse con él a toda costa. Tenemos suerte de que Ehrenfest haya accedido a prescindir de esa petición, dijo Magdalena. Pero, ¿realmente padre ha aprobado esto? Queremos poner fin al compromiso de Rosemaine con Wilfrid, así que... El actual compromiso de Rosemaine ya había recibido el apoyo del rey, y la palabra del rey era absoluta. ¿Realmente podían emparejarla con otra persona? De ser así, se preguntó Hildebrand, ¿le sería posible cancelar su propio compromiso? Tantas preguntas le rondaban por la cabeza. Magdalena dejó la taza y se encogió de hombros. No se opuso, ya que este nuevo acuerdo es la forma más pacífica de resolver nuestros problemas. Lord Wilfrid podría haberse unido a Lady Rosemaine en la soberanía como su príncipe consorte, si Ehrenfest fuera más poderoso, pero Ehrenfest tenía claro que ese papel sería demasiado para su hijo. Supongo que, con la escasa población de su ducado, no deseaba perder más nobles con talento. Por lo que Magdalena sabía, el repentino ascenso de Ehrenfest en el escalafón se debía en gran medida a Rosemaine, y sus individuos más talentosos pertenecían a la generación más joven. Y continuó, Ehrenfest se mostró dispuesto a tragarse las exigencias que se le planteaban, como cabría esperar de un ducado menor, pero uno de los jóvenes eruditos que le acompañaban se opuso, introdujo sus propios términos y mostró intención de negociar. Después de recibir tantas peticiones de los demás ducados para que Rosemaine fuera nombrada sumo obispa del Templo de la Soberanía, Sigisbald y el Sent habían hecho la sugerencia a Ehrenfest. El Aub y sus asistentes no habían respondido ni una palabra, limitándose a poner cara de preocupación,
hasta que un joven erudito se atrevió a protestar. Eso está fuera de lugar, había dicho con una sonrisa tranquila y deslumbrante. El primer Cent fue un sumo obispo, y durante algún tiempo, también lo fueron los que le siguieron. Ehrenfest lo honra seleccionando a sus propios sumos obispos entre sus candidatos a archiduques. Del mismo modo, un templo bajo la jurisdicción de la familia real no debería ser supervisado por un miembro de la familia real. Yo sugeriría al príncipe Hildebrand que sirva como sumo obispo hasta que alcance la mayoría de edad. Si desea saber qué deberá estudiar para prepararse, se lo explicaré. Ya estoy supervisando la educación de un futuro sumo obispo. La familia real acababa de proponer el traslado de un candidato a archiduque de Ehrenfest al Templo de la Soberanía, así que no estaban en posición de negarse a enviar también a uno de los suyos. ¿Así que tendría que trasladarme a Arensbach y soportar el templo?, preguntó Hildebrand. Le trataban tan mal en comparación con sus hermanos mayores, que consiguieron permanecer como miembros de la realeza. ¿Era realmente tan inferior a los ojos de su padre? Nunca permitiría que eso ocurriera, declaró Magdalena, consolando a su hijo con ojos amables. Su calidez le hizo sentirse seguro, aunque seguía hablando en voz baja mientras decía: ¿Debo casarme con Arensbach? Hildebrand quiso oír las mismas palabras tranquilizadoras, que su madre nunca dejaría que se lo llevaran, pero ella le dedicó una sonrisa seca. Eso es un decreto real, me temo. Me inquieta pensar que Detlinde es mi futura suegra. ¿Y realmente podré llevarme bien con una candidata a archiduque criada por alguien como ella? Solo había oído brevemente la voz de Detlinde cuando estaban en el archivo subterráneo, y de la mayoría de sus otros comentarios solo le fueron repetidos por otras personas, pero aún así le bastaba para calibrar qué clase de persona era. Y luego estaba el ordonance de Arensbach expresando su negativa a participar en el ritual de dedicación. Aún así, no podía negarse abiertamente a un decreto real. Su madre era la única a quien podía expresar su malestar. Magdalena se levantó enseguida y abrazó suavemente al príncipe sentado. Todo va a salir bien. Eliminaré a Lady Detlinde antes de que tengas que partir hacia Arensbach. Normalmente se esperaría que su prometido, Lord Ferdinand, la vigilara de cerca y evitara que cometiera tales actos maliciosos, pero no veo razón para contar con él para eso. Su tono se volvió más enérgico al continuar. Él debe saber mejor que nadie que sus fechorías también le afectarán a él una vez casados, y que se esperaba que la adiestrara antes de verse abocado a un destino tan miserable, pero ha pasado medio año entero y ella sigue siendo tan revoltosa. Magdalena continuó enumerando los muchos errores de Detlinde y reprendiendo a Ferdinand por haberlos permitido. Según sus palabras, no entendía el corazón de las mujeres y era demasiado descuidado a la hora de cuidar de los demás. Sin embargo, sus defectos no se limitaban al sexo opuesto, era el tipo de persona que se negaba a relacionarse con la mayoría de la gente en general. Permítanme ser clara, dijo, Lord Ferdinand es un hombre atractivo, obtuvo notas prodigiosas, y su fuerza como caballero es innegable. Desde lejos, parecería el hombre perfecto. Puede negociar, manipular facciones e idear complots tan maliciosos que nadie se preguntaría por qué se le llama el rey demonio, pero eso es todo. Es una cáscara de hombre sin emociones, incapaz de relacionarse con los demás a nivel personal. Hildebrand recibió con los ojos muy abiertos el despiadado análisis de carácter de su madre. Su descripción de Ferdinand distaba tanto de todas las cosas positivas que Rosemaine había dicho de él durante las meriendas y los almuerzos. Madre. ¿Podrías estar confundiéndolo con otra persona? Era el mentor de Rosemaine, ¿no? Lo fue, pero no me equivoco. Lord Ferdinand debe haber hecho que sus asistentes cuidaran de Lady Rosemaine en su nombre. Hizo una pausa y luego anunció con sinceridad, ese hombre nunca podría criar a una niña pequeña. Jamás. Al parecer, era tan estricto e implacable que cualquier niño a su cuidado se marchitaría antes de tener la oportunidad de crecer. Aún así, Rosemaine puso su seguridad como una de las condiciones para su adopción, ¿verdad? ¿No lo tiene cerca de su corazón, entonces? Tendría que tener fuertes sentimientos por él para haber hecho tal demanda durante las negociaciones con la familia real. Magdalena asintió, insatisfecha. Efectivamente, ese parece ser el caso.
Para ser sincera, cuando el príncipe Sigisbald me lo dijo, no pude contener mi asombro. Nunca pensé que nadie más que Auberenfest se preocupara por Lord Ferdinand como familia. Ferdinand debía de estar recibiendo el trato más desafortunado en Arensbach. ¿Por qué, si no, Rosemaine habría considerado necesario hacer una petición a la familia real, rogándoles que mejoraran sus condiciones de vida y le libraran del castigo por asociación? Madre, quiero ser el próximo Cent. Entonces no tendré que ir a Arensbach, ¿verdad? Debe ser un lugar terrible si Rosemaine tuvo que recurrir a tales medios. No me detendré ante nada para corregir Arensbach antes de que te traslades allí, todo para que puedas vivir sin miedo, dijo Magdalena, abrazándole aún con ternura. Sin embargo, no puedes convertirte en el Cent. ¿Por qué no? Aunque empezaras ahora, no habría tiempo suficiente para prepararte. Ya estamos en una situación tan desesperada que apenas podemos esperar un año para la adopción de Rosemaine. Mientras tanto, tú no tienes suficientes elementos, ni siquiera te has matriculado en la Academia Real. ¿Cuánto tiempo crees que te llevaría obtener los requerimientos necesarios? El colapso de Jürgen Schmidt no esperará a que crezcas. Pero incluso esas razones son solo secundarias. Lo más importante de todo es que si adoptamos a Rosemaine el año que viene, y obtiene con éxito el Guthrie, se convertirá en la próxima Cent. No podía haber dos Cent a la vez, y si el joven príncipe Hildebrand, hijo del rey Trawerqual, llegaba a ser reconocido como candidato a Cent, la posterior contienda por el trono dividiría al país. Ni el actual Cent ni yo permitiremos que la familia real se vea perturbada durante el reinado de una nueva Cent, especialmente una cuyo compromiso cancelamos y a la que forzamos a llegar al poder por nuestros propios medios. Como miembro de la realeza que eres, no debes introducir tal inestabilidad. El príncipe agachó la cabeza ante las duras palabras de su madre. Aunque sabía que decía la verdad, no quería creerla. Madre, Rosemaine está enferma, no podría soportar las duras obligaciones de un Cent. Necesita a alguien que la apoye. Solo quiero ayudar. Hildebrand ya sabía, al ver el agotamiento de su padre, que las obligaciones del trono serían demasiado para Rosemaine. No se podía esperar que gobernara una muchacha tan pobre como para desmayarse en las fiestas del té. Al igual que la ley obligaba a las archiduquesas a tomar maridos de entre las familias archiducales del país para apoyarse, él creía que una reina necesitaría casarse con alguien cualificado para ser un Cent. Tienes razón en preocuparte, Hildebrand, pero el príncipe Sigisbald es el más adecuado para apoyarla, como prometido y como esposo. No te corresponde intervenir. Estoy seguro de que Sigisbald hizo que Rosemaine lo odiara. Hildebrand refunfuñó, con los labios fruncidos por la insatisfacción. Yo le mostraría mucha más amabilidad. Magdalena dirigió a su hijo una mirada escrutadora. Me doy cuenta de que el tiempo que has pasado con Lady Rosemaine te ha hecho encariñarte con ella, pero no debes pensar por encima de tus posibilidades. Estás comprometido con Lady Leticia y debes aprender a manejar mejor tus emociones. No importaba el grado de disgusto del príncipe, los decretos reales eran inamovibles. La única persona que podía anular su compromiso y el de Rosemaine era el Cent. Al convertirme en el Cent, pensó Hildebrand, podría salvar a Rosemaine de verse obligada a contraer un matrimonio que no desea y de tener que ocupar el trono. Tampoco necesitaría trasladarse a Arensbach. El príncipe se zafó del abrazo de su madre. Si esto es realmente tan urgente, ¿no debería estar toda la familia real trabajando en ello? Pudimos reunir maná durante el reciente ritual de dedicación, pero nuestros deberes no terminan ahí. Incluso ahora, es poco probable que tengamos suficiente margen para enfocarnos en ello. Y aunque lo tuviéramos, no obtendrás tu estape hasta tu tercer año en la Academia Real. ¿Mi tercer año? Ha habido un cambio en el plan de estudios de la Academia Real. Solo podrás obtener el estape que necesitarás para entrar en los santuarios cuando Lady Rosemaine ya haya alcanzado la mayoría de edad. Pero eso significa que nunca llegaría a tiempo. ¿Por qué mi padre ni siquiera me da una oportunidad? Hildebrand se tragó su descontento con otro trago de té. Sabía que, dijera lo que dijera, los demás miembros de su familia no le harían caso. Sin embargo, sus sentimientos no se desvanecieron, sino que se enconaron en la boca del estómago. Y así terminó la cena entre madre e hijo.
Parte 3. Después de la conferencia de archiduques, que había resultado especialmente tumultuosa tanto para la familia real como para el tercer príncipe personalmente, Hildebrand volvió a su rutina habitual. Iba a entrenarse con Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, por primera vez en bastante tiempo. La Orden de Caballeros había estado ocupada con tareas de guardia durante toda la conferencia, por lo que el príncipe se había limitado a entrenar con sus caballeros guardianes entre el desayuno y la visita al archivo subterráneo. Hildebrand y Raublut empezaron con un repaso práctico de los fundamentos antes de cruzar finalmente sus espadas. Sin embargo, su intercambio fue breve. Raublut no tardó en hacer una mueca y exigirles que se detuvieran. «Tu trabajo con la espada está mal», dijo. «¿Qué demonios ha pasado? Ningún entrenamiento te servirá hoy». Hildebrand fue con Raublut a la zona de descanso, llevando aún su pesada espada. Había creído que ocultaba con éxito sus emociones, así que se sintió frustrado por haber sido descubierto tan fácilmente. Arthur, el ayudante principal del príncipe, se sorprendió de que su protegido regresara tan pronto. Aún así, le sirvió té. Raublut bebió de su taza. «Entonces, ¿qué te tiene tan deprimido?» «Yo no puedo decirlo». Hildebrand era incapaz de admitir su reticencia a casarse con Arensbach. La idea de que Detlinde fuera su suegra era profundamente deprimente, pero no podía revelar que en realidad buscaba una forma de escapar de su compromiso actual. Hacerlo sería oponerse a un decreto real. Tampoco podía decir que Rosemaine era la más cercana a convertirse en la próxima Cent. La familia real ocultaba tal información a sus propios asistentes, por lo que hablar de ello abiertamente era impensable. Sus creencias de que Sigisbald era un mal partido para Rosemaine y que él mismo lo haría mucho mejor como su marido también estaban fuera de lugar. El tercer príncipe no quería otra cosa que acelerar su compresión de maná, rodear los santuarios de la Academia Real con su padre y Sigisbald, y cumplir los requisitos para convertirse en el próximo Cent con Rosemaine a su lado. Tendría que conseguirlo antes de su mayoría de edad, pero le aseguraría el poder para cancelar su propio compromiso y liberar a Rosemaine del suyo. Pero había un problema. Debido al reciente cambio en el plan de estudios de la Academia Real, ahora obtendría su estape en su tercer año en lugar del primero, momento en el que Rosemaine ya sería mayor de edad, y tratar de convertirse en el Cent no tendría sentido. Incapaz de expresar sus verdaderas opiniones, Hildebrand hinchó las mejillas y cambió de tema. Ya le frustraba que todos siguieran haciéndole preguntas sobre temas tan delicados. «Me preguntaba cuáles son las flores de Schlaftraum», dijo. Raublut levantó la cabeza para mirar al príncipe. «¿Cómo dice?» Parecía incapaz de seguir el repentino giro de su conversación, y al ver la sorpresa en su rostro, Hildebrand sonrió. Hortensia le preguntó a Detlinde por ellos en la Academia Real, en el archivo de la biblioteca. «¿Te gustan, Raublut?» «Parece que solo se encuentran en Arensbach». «¿Cómo son?» Hildebrand recordó lo sorprendido que se había quedado al saber que el musculoso caballero comandante tenía debilidad por las flores, y que le gustaban las de Arensbach, de entre todos los lugares. «Ah, sí». Raublut hizo una pausa y luego adoptó la sonrisa que los nobles solían esbozar para ocultar su malestar. Sus ojos recorrieron la habitación, luego, tras buscar sus próximas palabras, dijo: «Las flores de Schlaftraum son blancas y perfumadas. Me gustan, sí, pero son difíciles de encontrar. Debía de querer saber si florecían este año». «¿Era raro que florecieran?» Hildebrand ladeó la cabeza hacia el comandante de los caballeros soberanos. «¿No eres de Hillesenmeyer? ¿Cómo sabes de una flor que solo florece en Arensbach?» Con una mirada distante, Raublut alzó la mano para tocarse la cicatriz descolorida que tenía sobre la mejilla. Hildebrand tuvo la impresión de que tenía algo que ver con su respuesta. La expresión del caballero comandante era la de un hombre que aún lloraba una pérdida. «¿Recuerdas algo?», preguntó Hildebrand. «Eran los favoritos de la señora de una villa a la que me destinaron nada más cumplir la mayoría de edad. Tenía un invernadero en una esquina, en el que florecían las flores. Ni siquiera la propia señora podría decir cuándo aparecieron por primera vez, pero varias generaciones las habían atesorado. Sin embargo, fui reasignado no más de 5 años después.
La villa ha sido cerrada y ya no tiene señora. Quizá las flores procedían de un candidato a archiduque de Arensbach que se casó con la familia real, pensó Hildebrand. La guerra civil había tenido lugar antes de que él naciera, pero había oído hablar de villas que tuvieron que cerrarse tras la purga de muchos miembros de la realeza. Rauglut seguramente se refería a una de ellas. Ahora, con mis viejos recuerdos a un lado. Rauglut dijo, me gustaría escuchar sus problemas, príncipe Hildebrand. Si te quedas como estás, tus estudios sufrirán tanto como tu trabajo con la espada. Miró hacia Arthur. No soy el único que está preocupado por ti. En efecto, Arthur también parecía preocupado. A pesar de los esfuerzos del príncipe por cambiar de tema, habían vuelto al punto de partida. Rauglut incluso bromeaba haciéndose el ofendido porque Hildebrand hiciera preguntas mientras él mismo se negaba a responder. El joven se sintió obligado a complacerles. ¿Pero cómo? No podía decir que no quería casarse con Arensbach, ni tenía libertad para decir que Rosemain era la más cercana a convertirse en la próxima Cent, o que el rey iba a adoptarla. Y por razones obvias, no podía declarar que pensaba que él sería mejor marido para Rosemain que cualquier otro. Como mucho, podía quejarse del cambio en el plan de estudios de la Academia Real. Esperaba obtener mi estapé lo antes posible, pero mi padre ha cambiado el plan de estudios de la Academia Real. Eso me ha amargado un poco el ánimo. ¿Lo antes posible? Repitió Rauglut, con los ojos muy abiertos. Luego entornó los ojos hacia Hildebrand y se burló. Eres un príncipe. Puedes abrir la puerta de la sala más lejana cuando te plazca. ¿De verdad? Exclamó Hildebrand, justo cuando Arthur ladró una protesta. ¿No es usted el comandante de los Caballeros de la Soberanía? ¿Cómo puedes decir semejante cosa? Rauglut levantó una mano para silenciar al jefe de los asistentes. Sin embargo, el Cent debe haber cambiado el plan de estudios por tu bien, príncipe Hildebrand. Harías bien en reconocer el acto de compasión de tu padre. ¿Qué? Preguntó Hildebrand. ¿Cómo había podido ser algo así? Quería convertirse en candidato a Cent antes de que Rosemain alcanzara la mayoría de edad, y entonces pondría fin a los compromisos de ambos. Para ello, necesitaba conseguir su estapé de inmediato. ¿Cómo podía el cambio de plan de estudios no ser un obstáculo? Rauglut explicó cuidadosamente. Hemos aprendido que es mejor comprimir el maná al máximo antes de obtener un estapé. También hay que rezar a los dioses para obtener sus protecciones divinas y más elementos. Por eso se cambió el plan de estudios, y debe de haber ocurrido tan de repente porque el Cent desea que obtengas el mejor estapé que puedas. Arthur asintió, aliviado. Príncipe Hildebrand, el caballero comandante dice la verdad. Por favor, comprenda que el rey Trahuercual ha hecho esto por usted. El mejor estapé. Esa frase hizo reflexionar a Hildebrand. Su madre había dicho durante una conversación entre miembros de la realeza que visitar los pequeños santuarios de la Academia Real, y obtener las protecciones divinas de todos los dioses subordinados, le otorgaría a uno también las protecciones de los dioses primarios. No era muy hábil a la hora de transcribir textos, así que había pasado la mayor parte del tiempo en el archivo replicando mapas. ¿Visitar los santuarios me dará más elementos?, se preguntó el príncipe. Tal vez, después de todo, podría convertirse en el próximo Cent. ¿Significa esto que, suponiendo que obtuviera todos los elementos mediante la oración y la compresión de maná, padre no me impediría conseguir mi estapé? Rauglut asintió. Sin duda harías bien en comprimir tu maná y obtener nuevos elementos junto al Cent. Hablaré con él cuando llegue el momento. Hildebrand sonrió de oreja a oreja. Sabía, por su larga relación con Rauglut, que el caballero comandante estaba siendo sincero. Arthur también sonrió y agradeció al hombre su consideración. No fue nada especial, dijo Rauglut, negando con la cabeza y devolviéndole la sonrisa. A continuación, hizo un gesto a un caballero cercano, que se acercó y entregó a Arthur una caja. Dentro hay nuevos materiales didácticos que nos ofrece Ehrenfest, a saber, libros y juguetes diseñados para ayudar a memorizar los nombres de los dioses. Al parecer, son una de las razones secretas por las que las calificaciones del ducado subieron tan bruscamente.
Ehrenfest vendería ahora los recursos a otros ducados, por lo que se habían ofrecido copias a la familia real. El rey había ordenado que se entregaran a Hildebrand para ayudarle en sus estudios, y la inspección de los mismos acababa de concluir. Lady Magdalena dijo que debíamos esperar a que entraras en la Academia Real antes de dártelos, explicó Arthur, pero no hay nada malo en adelantarse en los estudios. Utiliza bien estos materiales. Conocer los nombres de los dioses es esencial para las oraciones que necesitarás. Arthur entregó entonces al príncipe un libro de Ehrenfest. Hildebrand ya estaba acostumbrado. Lo hojeó y vio las más espléndidas ilustraciones junto a explicaciones fáciles de entender. Tal vez estos recursos le ayudaran a acercarse a Rosemain. Voy a aprender los nombres de los dioses, a rezarles, a obtener nuevos elementos y a pedirle a Padre Miestapé. Hildebrand se alegró. Por fin tenía un camino que seguir. Después de vagar sin rumbo por la oscuridad, alguien le había dado una luz. Raublood sonrió y se puso en pie, espada en mano. Ahora, príncipe Hildebrand, reanudemos nuestro entrenamiento y veamos si tu espada es tan recta como tu mirada. Bien. Tras devolver el libro a Arthur, Hildebrand tomó su propia espada y persiguió al caballero comandante. Capítulo 608. Un matrimonio no deseado. Desde la perspectiva de Adolfine. Esto ocurrió a finales del invierno, varios días después de la ceremonia de graduación de la Academia Real. Todavía no me lo creía cuando mi asistente vino a buscarme al dormitorio de Rewanchel. Lady Adolfine, Lord Ortwin solicita una reunión. La pareja archiducal también estará presente. Después de asistir al torneo interducados y a la posterior ceremonia de graduación como prometida del príncipe Sigisbald, quería saber más sobre el círculo mágico que había aparecido momentáneamente durante el giro de dedicación de Lady Detlinde, así como la razón por la que el sumo obispo del Templo de la Soberanía la proclamaba candidata a Ascent. Había dos fuentes obvias para la información que buscaba, la familia real y el Templo de la Soberanía, pero también estaba Ehrenfest. Al parecer, Lady Eglantine había convocado a Lady Rosemain cuando reunía su propia información. El asunto era lo bastante delicado como para que la familia real hubiera decidido no mantenerme informada, y así esperaba que siguieran las cosas. Por eso le había pedido a Orwen que se pusiera en contacto con Ehrenfest, por si acaso podía hacer algún tipo de descubrimiento. ¿Realmente aprendió algo de Lord Wilfrid? Pregunté, atónita. Ya era bastante tarde, la ceremonia de graduación había concluido y todos se preparaban para regresar a sus ducados de origen. No había pensado que Ehrenfest respondería a la investigación de mi hermano, y mucho menos que nos dirían algo. Si hubiera sido otro ducado invitando a alguien de Drewanchel, nos habríamos negado sin falta. Parecía que Orwen había establecido un vínculo mucho más estrecho con Ehrenfest de lo que yo creía. Me dirigiré de inmediato a la sala de reuniones, dije. Si el sumo obispo de la soberanía estaba en lo cierto, y Lady Detlinde se convertía en la próxima Cent, entonces la actual familia real sería inevitablemente eliminada. Eso, a su vez, violaría los términos del contrato de compromiso entre el rey y Drewanchel, dejándolo sin efecto. Después de todo, podría cumplirse mi deseo. Había pasado años trabajando sin descanso para convertirme en la próxima Aub Drewanchel, solo para que el Cent se abalanzara sobre mí y aplastara mis sueños. Tras la guerra civil, había tratado de reforzar su base de apoyo mediante un matrimonio con el ducado mayor Drewanchel, por lo que ahora tenía que casarme con uno de los príncipes en su lugar. Oh, ¿cuántas veces he deseado no haber nacido hija de una primera esposa? El archiduque había decidido que el compromiso beneficiaría a Drewanchel, y mi deber como miembro de la familia archiducal era obedecer. Ya estaba todo escrito en piedra, aunque uno de mis pretendientes hubiera querido la mano de Lady Eglantine solo para obtener el trono y el otro no pensara en mí en absoluto. Para ser sincera, detestaba tanto mi compromiso que haría cualquier cosa por escapar de él, incluso apoyar que Lady Detlinde, de entre todas las personas, se convirtiera en la próxima Cent. Ortwin, ¿qué dijo Ehrenfest? Pregunté al llegar a la sala de reuniones. Mi hermano menor ya estaba sentado con nuestros padres. Hermana, por favor, respondió, y me tendió un bloqueador de sonido. Acepté la herramienta mágica y la apreté. Esta era una discusión que podía cambiar el curso mismo de mi vida. Esperanzada,
Miré fijamente a los ojos castaños de Ordwin. Wilfrid juró silencio, como era de esperar, dijo. No dio ningún detalle, pero parece que el simple hecho de provocar la aparición de ese círculo mágico no convierte a Lady Detlinde en la próxima Cent. No afectará a tu matrimonio con el príncipe. Entiendo, dijo padre. Bien hecho, Ordwin. Mis padres se sintieron aliviados, pero yo me sentí inmensamente decepcionada. Que me hubiera atrevido a tener esperanzas en primer lugar hizo que el dolor fuera aún mayor. ¡Qué desgracia!, murmuré. Si ella hubiera ocupado el trono, habría sido la oportunidad perfecta para anular mi compromiso. Adolfine, ¿aún sigues con eso? Tu compromiso ya ha sido formalmente concertado. Vaya. ¿No fuiste tú quien lo describió como un contrato entre Drewanchel y el Cent? Parece natural que el hecho de que otra persona ocupe el trono nos obligue a rehacerlo o incluso cancelarlo. El mío era el matrimonio político perfecto. Drewanchel apoyaría al próximo Cent, quien a cambio sería más complaciente con nuestro ducado. Pero si ocurría algo que impidiera al príncipe Sigisbald acceder al trono, entonces nuestra unión no serviría para nada. Nuestra prioridad sería forjar una relación con el nuevo gobernante. Te vas a casar con un príncipe de la realeza y el heredero aparente. ¿Qué más se puede pedir?, dijo mi padre. Ni siquiera puedo empezar a comprender la razón de tu disgusto. Entonces, que quede claro, me caso con el príncipe Sigisbald, un hombre cuya malcriada educación le ha hecho repulsivamente arrogante, y que menosprecia a los demás sin ni siquiera darse cuenta. Peor aún, nadie puede siquiera mencionarle estos flagrantes defectos. Su estatus hace imposible que alguien pueda decírselo sin correr peligro. Hermana. Adolfine, tú. Me había limitado a decir la verdad, pero Ordwin estaba atónito, padre sin habla y madre frunciendo el ceño. Mi trato como su prometida ha estado lejos de ser ideal, dije. Dudo que eso cambie cuando me convierta en su esposa. ¿De verdad esperas que chille de alegría simplemente porque me voy a casar con un príncipe? ¿Crees que soy tan tonta? Desde el fondo de mi corazón, daría la bienvenida a cualquiera que ocupara mi lugar. En el lapso de tiempo donde Lady Eglantine aún no había elegido pareja, mi futuro marido me había ignorado por completo, a pesar de ser candidata al compromiso. Eso apenas había cambiado incluso ahora que era formalmente su prometida. El príncipe Sigisbald solo hacía lo mínimo que se esperaba de él. Yo recibiría un trato mucho mejor como prometida de un candidato a archiduque de otro ducado. Pero no teman, continué. Comprendo mi posición y no pretendo huir de este compromiso. Mis sentimientos al respecto no tienen ninguna relevancia, como bien saben, así que cumpliré con mis obligaciones como miembro de la familia archiducal. Si se violaran los términos de nuestro contrato, haría todo lo posible por anularlo, pero tal y como están las cosas, he sido derrotada una vez más. En ese momento, me levanté y salí enérgicamente de la sala de reuniones. Sabía que le había faltado al respeto a la familia real, pero no estaba de humor para escuchar las quejas de nadie al respecto. Parte 2. El invierno había pasado y pronto llegaría la primavera. Faltaban pocos días para la conferencia de archiduques, así que estaba trasladando las últimas pertenencias a la villa del príncipe Sigisbald y gestionando la preparación de la habitación a la que me mudaría después de nuestra boda. Ver cómo poco a poco se iba recomponiendo mi nuevo hogar no me llenaba ni de vértigo ni de ilusión por mi futuro. Su desinterés se nota claramente en su rostro, Lady Adolfine. Debe estar equivocado, Oderkunst. Por razones de seguridad, solo un número limitado de personas puede entrar en esta villa, y solo por un tiempo limitado. No podré contar con el personal de Drewanchel después de mi boda, y no queda mucho tiempo antes de la ceremonia de unión de las estrellas. Simplemente, me preocupa si todo saldrá según lo planeado. Oderkunst era un erudito de la soberanía de Drewanchel, que se convertiría en mi asistente tras la unión de las estrellas. Su hermana menor, Lisbeth, era mi asistente, así que me sentía más a gusto con él que con otros nobles de la soberanía. No me han faltado quejas de Lisbeth, pero si insistes, respondió Oderkunst, enarcando una ceja burlonamente.
Tendría que regañar a la chica por filtrar información sensible, pero era alentador saber que al menos una de mis asistentes de la soberanía sabía cómo me sentía de verdad. Y lo que es más importante, dije, ¿qué asuntos tienes aquí? Me dijeron que no me presentarían a mis asistentes de la soberanía hasta después de la ceremonia. Aún no me estás sirviendo, ¿verdad? ¿Te parece bien estar así en mi habitación? No soy más que un mensajero, respondió. El príncipe Sigisbal desea verte. Dijo que yo era una buena elección para la tarea, ya que voy a convertirme en tu asistente dentro de unos cuantos días. El hecho de que Oderkunst y mis otros futuros asistentes fueran a entrar a mi servicio después de la ceremonia de unión de las estrellas significaba que, además de sus preparativos habituales para la conferencia de archiduques, tenían que prepararse para el traslado de su residencia. No tenían tiempo libre, y normalmente sería impensable tratar a quienes aún no me habían sido asignados formalmente como si ya fueran mis asistentes. Me repugna que el príncipe Sigisbal suponga que está más ocupado que los demás, y que exija despreocupadamente a quienes aún ni siquiera han sido asignados al trabajo en cuestión. Me pregunto qué noticias podrían inspirarle a convocar a su ocupada futura esposa tan poco antes de nuestra unión de las estrellas, reflexioné en voz alta. Solo puedo esperar que tenga noticias maravillosas, tal vez que la ceremonia se cancele, o al menos se retrase. Lady Adolphine, gritó Lisbeth, con los labios fruncidos. Suspiré y rechacé su protesta. Todos los presentes son de Drewanchel. Permíteme esta breve oportunidad para desahogarme antes de la boda. Tras seleccionar a varios de mis ya ocupados asistentes para que me acompañaran, fui a responder a la llamada del primer príncipe. Este pequeño inconveniente solo retrasaría nuestro trabajo. Era propio de él no avisar con antelación ni mostrarnos la más mínima preocupación. ¿Qué voy a hacer si se trata de algo insignificante? Me hice esa pregunta mientras me dirigía al salón donde me esperaba el príncipe Sigisbal, pero mi temor se disipó pronto. Sus ojos verde oscuros se suavizaron en una sonrisa mientras me daba noticias de vital importancia. Naelache ha dado a luz, y no queremos que mi maná cambie mientras el bebé es tan pequeño. Por lo tanto, nuestra intimidad debe aplazarse durante algún tiempo. Era increíble. Me quedé sin palabras. El shock fue tan grande que mi mente se quedó en blanco. ¿Qué demonios cree este príncipe que está diciendo? No tenía nada de extraño que Lady Naelache diera a luz antes de mi boda. También era lógico que la noticia se mantuviera en secreto, ya que, por lo general, los niños no se hacían públicos hasta después de ser bautizados. No había mostrado ninguno de los signos reveladores de embarazo durante la ceremonia de graduación, por lo que pude deducir que había transcurrido al menos una temporada desde que dio a luz. El príncipe no había dicho exactamente cuánto tiempo habría que posponer nuestra nueva vida juntos, pero seguramente tenía intención de esperar hasta que su maná dejara de influir en el niño. Sin embargo, seguía sin tener sentido. Normalmente, uno no dejaría embarazada a otra mujer tan pronto, después de comprometerse con otra, y un hombre que no quisiera que su prometida influyera en su maná retrasaría todo el matrimonio. Después de todo, no tendría sentido realizar la ceremonia de unión de las estrellas. ¿Era eso lo que quería decir? ¿Que nuestra boda se está retrasando, no solo nuestra vida juntos? Sí, debe ser eso. Un príncipe nunca haría algo tan incomprensible. Mis disculpas, le dije. Querías decir que nuestra boda se va a retrasar, pero te he entendido mal. No tema. Drewanchel no se quejará. Este nuevo acontecimiento nos obligaría a cambiar significativamente nuestros planes, por lo que era lamentable que no se nos hubiera informado tras confirmarse el embarazo de Lady Naelache. Si nos hubieran avisado antes, habría hecho todo lo que estuviera en mi mano para acomodar el retraso. Debo informar a mi padre de esta noticia urgente, le dije. Pero te equivocas, Adolphine. Harías bien en prestar más atención cuando otros te hablan. No estamos retrasando nuestra ceremonia de unión de las estrellas, solo el comienzo de nuestra vida juntos. Y pensar que hice todo lo posible para dejarle pasar esto como un malentendido. ¿Realmente debo casarme con este hombre? Si esta tontería hubiera venido de mi hermano pequeño, Orwen, en lugar del primer príncipe y futuro Cent, no habría dudado en darle una buena reprimenda.
La situación era insultante y absurda, pero aún así conseguí evitar fruncir el ceño y adoptar una sonrisa cortés. Dígame, por favor, le dije, ¿por qué no cumple con la tradición y pospone nuestra ceremonia de unión de las estrellas? Es indignante que me ordene convertirme en su esposa cuando no tiene intención de tratarme como tal. Más vale que haya una razón de peso para esta locura. Ya me mostraban solo el mínimo de cortesía, pero ahora mi futuro marido decía que no me trataría como a una esposa ni siquiera después de nuestra ceremonia de unión de las estrellas. ¿Cómo podía alguien menospreciarme tan cruelmente? Incluso ahora, el príncipe Sigisbald era ajeno a mi enfado y humillación, me miraba como si fuera una niña ingenua y esbozaba una sonrisa preocupada. Supongo que no lo sabes, Adolfine. Desde la guerra civil, la familia real sufre escasez de maná. Necesitamos tantos miembros de la realeza como podamos conseguir. ¿Cómo explica eso tu decisión de dejar de lado las tradiciones nobles y casarte conmigo por la fuerza? ¿Entiendes que tomar un nuevo cónyuge en tanto que uno no pueda cambiar su maná es cualquier cosa, menos apropiado, no? Me preocupaba profundamente tener que soportar esta farsa en primer lugar. El príncipe parecía aún más preocupado, como si no hubiera esperado mi respuesta. Por supuesto que lo entiendo. No obstante, le pido humildemente que nos ayude. Sinceramente lo dudo, y tu petición ha sido de todo menos humilde. Estaba más claro que el agua que el príncipe Sigisbald esperaba que obedeciera todas sus órdenes, y que nunca consideraba los sentimientos, deseos u objeciones de nadie más. Exudaba una arrogancia nacida de una educación privilegiada y pasaría el resto de su vida sin darse cuenta. Si tus circunstancias son realmente tan terribles que nuestro matrimonio no puede retrasarse un año, entonces muéstrame algún razonamiento, exigí. Al parecer, la escasez de maná había sido un problema desde la guerra civil, pero las ladies Naelache y Eglantine se habían unido a la familia real desde entonces. Aunque una de ellas estuviera ahora atendiendo a su recién nacido, debían de tener más margen de maniobra que antes. Sigisbald no hizo ningún esfuerzo por disimular su pena. En efecto, son terribles. Una antigua herramienta mágica que habíamos decidido no suministrar hasta que tuviéramos más maná de sobra se ha colapsado. ¿Se ha colapsado? Repetí. Nunca antes había oído hablar de una herramienta mágica que se colapsará simplemente porque no se le suministrara maná. Debía de estar cerca de una fundación. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una herramienta mágica que había sido custodiada por la familia real y almacenada en el Palacio Real desde tiempos remotos tenía que haber sido un pilar crucial de apoyo para el país. Efectivamente, dijo el príncipe. Ahora debemos investigar todas las herramientas mágicas que dejamos de suministrar y reponer las que estén al borde del colapso. Por eso necesitamos tantos miembros de la realeza como podamos conseguir, y hay que llenar el hueco dejado por Naelache. En otras palabras, ahora que su esposa es incapaz de cumplir con sus deberes como miembro de la realeza, quiere que yo ocupe su lugar. Se me heló el corazón. Incluso en el contexto de un matrimonio político, había formas más delicadas de plantear la situación. ¿Quién aceptaría un compromiso ya de por sí insultante después de que le dijeran que lo necesitaban como poco más que un esclavo de maná? Además, continuó el príncipe Sigisbald, Rosemain va a bendecir nuestra ceremonia de unión de las estrellas como sumo obispa. Hemos cooperado con Erenfest y el Templo de la Soberanía para que esto ocurra, no podemos permitirnos posponerlo. Lady Rosemain, ¿sirviendo como sumo obispa? Esto es nuevo para mí. Cambiar al sumo obispo activo era algo muy importante. ¿Por qué no se había informado a Drewanchel? Pregunté qué había inspirado el cambio, lo que provocó que el príncipe diera una respuesta despreocupada. ¿Recuerdas la bendición que llovió sobre Eglantine y Anastasius durante su graduación? Desde entonces hemos sabido que procedía de Rosemain. Esa bendición había desatado rumores de que el príncipe Anastasius era más apto para convertirse en el próximo rey que el príncipe Sigisbald. Yo lo sabía bien, pues había estado allí para presenciarlo. Evidentemente, la familia real había pedido a Lady Rosemain que ejerciera de sumo obispa para disipar todas y cada una de las dudas de que el primer príncipe era el mejor candidato para reinar. ¡Qué idiotez tan infantil! El príncipe Sigisbald no necesitaba demostrar su valía, el rey ya lo había nombrado heredero al trono,
y el mero parloteo de los forasteros no cambiaría eso. Si los nobles pudieran anular tan fácilmente las decisiones de la realeza, yo ya me habría librado de mi compromiso. ¿Llamarías a un estudiante de otro ducado para que sirviera como sumo obispa en la ceremonia de unión de las estrellas? Pregunté asombrada. Me opongo a ello. No me imagino que Lady Rosemaine quiera verse involucrada, y no hace falta decir que al sumo obispo de la soberanía no le gustará que le arrebaten su papel. ¿Cómo piensa responder cuando esto empeore nuestra ya delicada relación con el templo de la soberanía? ¿Quién sabe? Anastasios propuso la idea, así que él asume la responsabilidad. Desconozco los detalles. ¡Qué irresponsable! Es tu deber como su hermano mayor reprenderle y declarar que no necesitas tal bendición. El príncipe Sigisbald siempre estaba desesperado por empujar hacia abajo a su hermano menor y elevarse a sí mismo. El príncipe Anastasios pudo haber propuesto la idea, pero era muy probable que solo lo hubiera hecho debido a la presión indirecta ejercida sobre él por el primer príncipe. En cualquier caso, ese es el estado actual de las cosas, dijo el príncipe Sigisbald. La ceremonia de unión de las estrellas continuará según lo previsto, pero nuestra vida como matrimonio no comenzará hasta dentro de un año. Después de decir lo que tenía que decir, se levantó con una sonrisa de oreja a oreja. Era su forma de decirme que me fuera. Nunca podría llegar a gustarme un hombre tan arrogante. Príncipe Sigisbald, no puedo aprobar que nuestra ceremonia de unión de las estrellas se celebre este año cuando no tienes intención de tratarme como tu esposa. Casémonos durante la próxima conferencia de archiduques. Consultaré con mi padre y le enviaré una respuesta más formal más tarde. Mientras tanto, por favor, informa a Lady Rosemaine de que retrasamos la ceremonia. En cuanto oyó mi objeción, el príncipe Sigisbald se volvió para mirarme, haciendo que su suave cabello rubio se balanceara ligeramente. Sus ojos verdes se abrieron de par en par de asombro cuando dijo, «Adolfine, ¿no me has oído?» Volvió a sentarse, sin duda con la intención de repetirlo, así que me levanté y me fui. Ya no valía la pena seguir con aquel intercambio. Mi padre, Audrewanchel, se encargaría del resto. No importaba si mi compromiso se retrasaba, él aprovecharía la oportunidad en beneficio de nuestro ducado. «Oh, he oído cada palabra», repliqué mientras me dirigía a la puerta. Tus intenciones de ignorar las costumbres nobles, priorizar tu propia conveniencia sobre todo lo demás y privarme del respeto que merezco han sido transmitidas en su totalidad. Es que... No he dicho que nunca te trataría como a mi esposa. Ese momento llegará. Solo se retrasarán los asuntos de alcoba. No hace falta que te diga que un día serás respetada como mi primera esposa. Si yo no hubiera protestado, el príncipe Sigisbald habría concluido que el asunto estaba oficialmente zanjado y habría presionado a los demás para que lo cumplieran diciendo que ya había obtenido mi consentimiento. Tal vez tales trucos funcionarían con una mujer educada para obedecer a su marido, pero yo me había entrenado para convertirme en archiduquesa y enfrentarme a los archiduques de otros ducados. Su suposición de que simplemente me doblegaría ante él solo complicaría nuestra vida juntos. No seré menospreciada como una mujer desechada por su marido, dije. Como mínimo, explicarás personalmente las circunstancias a mis padres y asistentes. Si dejas claro que el retraso de nuestros deberes matrimoniales es culpa tuya, no mía, entonces no estaré del todo indispuesta a prestar mi apoyo. El príncipe Sigisbald me miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de pronunciar sus siguientes palabras. Puede que fuera demasiado intensa, teniendo en cuenta que estaba tan acostumbrado a que todo el mundo le obedeciera, pero mi vida entera estaba en juego, no me doblegaría. Como suele decirse, lo más importante es cómo se prepara el escenario. Parte 3. Así llegó el día de mi ceremonia de unión de las estrellas. Padre había hecho una mueca cuando el príncipe Sigisbald le explicó la situación, disgustado por la ruptura de la tradición. Pero había determinado que lo mejor era respetar las circunstancias de la familia real a pesar de la naturaleza extremadamente ofensiva de su petición. Según tenía entendido, había exprimido más que suficiente al primer príncipe como compensación por las molestias. No esperaba menos de mi padre. Es tan fiable como siempre. Por cierto, también había dicho que ahora entendía por qué nunca pude amar al príncipe Sigisbald.
Seguía siendo de la opinión de que yo debía aceptar la unión por sus ventajas políticas, pero había murmurado que yo era libre de tener mis preferencias. Listo, dijo uno de mis asistentes. Todo listo. Qué guapa está, Lady Adolfine. Adolfine, elimina ese ceño fruncido de una vez, añadió mi madre. No debes dejar que se conozcan tus verdaderos sentimientos. Sonríe tan alegremente que cualquiera pensaría que eres la novia más feliz del mundo. Sí, madre. Salí de mi habitación con madre y mis ayudantes, que me habían preparado para la ceremonia. Mi padre me esperaba en el vestíbulo, me miró y suspiró. Eres inteligente y trabajadora. Espero que sigas siendo tenaz incluso después de unirte a la familia real. Finge obediencia cuando debas, y explota al príncipe Sigisbald todo lo que puedas en beneficio de nuestro ducado. Haré lo mejor que pueda. Entonces vámonos. Nuestros nobles me colmaron de felicitaciones y palabras de aliento mientras abandonábamos el dormitorio Drewanchel. Padre me escoltó hasta la sala de espera de la familia real, mientras nuestros asistentes nos rodeaban. Uno de ellos llevaba una caja de madera vacía. Príncipe Sigisbald, hemos llegado, anuncié. Él y sus asistentes estaban presentes, pero los demás miembros de la familia real no aparecían por ninguna parte. Seguramente estaban esperando en otro lugar o ya se dirigían al auditorio. Primero, el intercambio de capas, respondió el primer príncipe. Mi asistente me desabrochó el broche, me quitó la capa de Drewanchel y guardó ambas en la caja de madera. Ya no podría entrar libremente en nuestro dormitorio. A continuación, uno de los asistentes del príncipe se acercó con otra caja, de la que sacó otra capa. Esta era negra por ambos lados, lo que identificaba a su portador como miembro de la realeza. Los nobles de la soberanía que no pertenecían a la familia real llevaban capas que solo eran negras por fuera. Por dentro mostraban el color de su ducado de origen. Mi asistente me colocó la prenda sobre los hombros y luego la abrochó con un broche. El verde esmeralda al que estaba tan acostumbrada fue sustituido por el mismo negro tinta de la capa real. La pena de separarme de Drewanchel y la ansiedad de contraer un matrimonio sin esperanza se apoderaron de mi corazón, pero me las tragué y esbocé la elegante sonrisa de una candidata a archiduquesa del Gran Ducado, orgullosa de estar prometida a un miembro de la familia real. Ahora, pues, dirijámonos al auditorio. Padre dio un paso atrás y luego se arrodilló ante mí. Una parte de mí quería preguntarle, ¿qué haces? Pero entonces me di cuenta de que, ahora que llevaba mi capa negra, era formalmente la primera esposa del futuro rey. Era natural que un Aug mostrara tal reverencia, pero la visión de mi propio padre arrodillándose ante mí me incomodó por completo. Lady Adolfine, rezo por su felicidad, dijo. Eso me alegra, Aug Drewanchel. Después de despedirme de mi padre y de muchos de mis asistentes, participé en la ceremonia de unión de las estrellas y recibí la bendición de Lady Rosemaine. La bendición fue fantástica, como nada que hubiera visto antes, y me hizo sentir lo bastante optimista como para tomar la resolución de apoyar a Jürgen Schmidt como primera esposa del príncipe Sigisbald y miembro de la familia real. En cuanto a poner esa resolución en práctica, sin embargo, el inicio de la conferencia de archiduques me había colocado en una posición extraordinariamente incómoda. A pesar de mi matrimonio, no podía socializar como un miembro de la realeza, ya que no había asistido a ninguna de las reuniones preparatorias de la familia real. Tampoco se me permitía participar ya en las reuniones de Drewanchel. En circunstancias normales, utilizaría este tiempo para descansar y recuperarme mientras mi cuerpo se acostumbraba a la intimidad inherente a la vida matrimonial, pero como esas actividades se estaban retrasando, no me era necesario tal descanso. Simplemente me habían dicho que no saliera de la villa y me habían puesto bajo vigilancia. Ciertamente, están desesperados por mantener las apariencias, dije. ¿Y quién puede culparles? Las apariencias son importantes tanto para los nobles como para la realeza, respondió Lisbeth mientras limpiaba después del desayuno. ¿Cómo vas a pasar el día? Al fin y al cabo, estás recién casada. Tal vez podrías bordar algo para tu marido. Consideraré tales deberes maritales cuando realmente me trate como su esposa. Se casó conmigo por mi maná, así que quizá debería hacerle pociones de rejuvenecimiento o algo parecido. Parece mejor prepararlas ahora,
mientras aún tengo suficiente margen. Así que convoqué a mi nuevo erudito Oderkunst y le informé de mis intenciones. Eso no es muy de esposa en absoluto, dijo en respuesta. Ah, qué parecidos suelen ser los hermanos. Oderkunst intercambió una mirada con Lisbeth, que estaba detrás de mí, y enarcó una ceja. Sus miradas exasperadas me obligaron a proponer un compromiso. Muy bien, entonces. No solo prepararé pociones de rejuvenecimiento, sino también amuletos para mi marido. Supongo que eso es lo suficiente de esposa para ustedes. Tengo entendido que a la realeza se le permite repetir el ritual para obtener protecciones divinas, lo que significa que se gana mucho rezando tan a menudo como sea posible. Los amuletos grabados con los símbolos de los dioses deberían ser de alguna utilidad, ¿no? Una idea excelente. Una vez obtenida su aprobación, me puse mi atuendo para elaborar pociones y me dirigí a la sala de elaboración de la villa. Mis eruditos trajeron los materiales y recetas pertinentes. No reconozco esta receta del plan de estudios de la Academia Real, dijo Oderkunst. Esta poción repone principalmente el maná, expliqué. Cuando Lady Rosemaine realizó su ritual de dedicación en la Academia Real, se me permitió entrar como prometida real. La poción de rejuvenecimiento que recibí entonces era realmente maravillosa. He estado trabajando para recrearla desde entonces, y creo que estoy bastante cerca. ¿Puedo echarle un vistazo más de cerca? A menos que tenga la intención de mantenerlo en privado, es decir. Algunas recetas se daban a conocer al mundo, mientras que otras se mantenían en secreto. Tenía la intención de mantener esta entre mis asistentes y yo, al igual que Lady Rosemaine estaba haciendo con la suya. Tendrás que guardártela para ti, dije, pero pienso hacer que todos utilicen esta receta de todos modos. Que trabajemos juntos para mejorarla aún más. Les enseñé la receta a Oderkunst y a mis otros eruditos, y luego cómo preparar los ingredientes y lavar los utensilios. Lady Adolfine, ¿va a elaborar usted misma la poción? Exclamaron los eruditos de otros ducados, pero los de Drewanchel respondieron rápidamente en mi favor. Pero claro. Drewanchel es conocida por su investigación. Allí no es nada raro que los miembros de la familia archiducal elaboren pociones. Lady Adolfine lleva a cabo sus propias investigaciones. Los eruditos estamos aquí para preparar las pociones de rejuvenecimiento que consume a diario y otros detalles similares. Es esencial que conozcamos sus descubrimientos, además de los ingredientes y recetas que utiliza. El intercambio me recordó que las familias archiducales de otros ducados rara vez elaboraban pociones. Entiendo. Es cierto que los asistentes experimentados del propio ducado son importantes en la soberanía. Si no fuera por los sabios consejos de mis asistentes, conocedores tanto de Drewanchel como de la soberanía, los dos grupos habrían tardado siglos en entenderse. Va a ser la primera vez que hagan esta poción, así que les haré una demostración, dije. A partir de ahora, espero que todas las pociones de rejuvenecimiento se hagan según esta receta. Por cierto, su demostración significa que no permitirá errores. Oderkunst, yo no soy mi padre. Tal rigor no me conviene. Permitiré 3 errores antes de perder la paciencia. Al instante, todos los eruditos se pusieron serios. Observaron atentamente mis manos y la receta mientras trabajaba. Luego, cuando terminé, uno de ellos probó la poción que había producido. Mi maná se recupera a una velocidad tremenda, dijo el erudito, con la cabeza ladeada. ¿Qué es lo que no le satisface de esta receta, Lady Adolfine? Aún no puede competir con las pociones que Lady Rosemaine distribuyó. Puede que te impresione, pero su velocidad de recuperación era muy superior. Me pregunto qué ingredientes utilizó. Oderkunst se quedó pensativo un momento. Aunque cualquier mejora sería obviamente bienvenida, la velocidad del rejuvenecimiento no es particularmente importante. Uno puede beber una poción antes de acostarse y despertarse completamente repuesto, así que estas bastarían para el día a día. Me pareció que intentaba decir, por favor, no lo pienses más. Eso es cierto, respondí asintiendo. Todos, continúen elaborando hasta que tengan la receta memorizada. Haré amuletos para regalar al príncipe Sigisbald. Oderkunst, préstame tu asistencia. Después de dar instrucciones a mis eruditos,
empecé a trabajar en los amuletos. Le di a Oderkunst un bloqueador de sonido, y luego empecé a dibujar círculos mágicos sin perder de vista a los demás. Me han dicho que la familia real está experimentando una grave crisis de maná, dije. ¿Por qué te resistes a mejorar las pociones? Cuanto más rápido se reponga tu maná, más te harán trabajar. Es mejor que uses pociones de rejuvenecimiento estándar y te asegures un tiempo de descanso. Con nuestros deberes matrimoniales en suspenso, lo único que el príncipe Sigisbald esperaba de mí era que ofreciera mi maná a la familia real y realizara las tareas administrativas que antes se habían confiado a Lady Naelache. Oderkunst estaba claramente preocupado por mí, y llegué a la conclusión de que lo mejor sería hacer caso a su advertencia. Las cosas están peor de lo que nunca imaginé, murmuré. Mejoraré la poción de rejuvenecimiento en secreto. Dejando eso a un lado, Oderkunst. ¿Qué noticias tienes de la conferencia de archiduques? Ninguna en absoluto. Como sus asistentes, estamos confinados en esta villa con usted. Algo debe estar ocurriendo afuera, y ellos realmente no quieren que te enteres. En efecto, alguien ha bloqueado todos mis intentos de contactar con padre y los demás. No esperaba que me encerraran así. Suspiré y reanudé mi trabajo en el círculo mágico. Aún así, ¿por qué no nací como Orwin? ¿Te importaría explicarlo? Preguntó Oderkunst, enarcando una ceja mientras colocaba ante mí algunos materiales ricos en viento. Había deducido que los necesitaría tras observar mi círculo. Si hubiera acabado en el mismo curso que Lady Rosemaine, supongo que mis días de estudiante habrían sido agitados y profundamente entretenidos. Además, a los hombres al menos se les permite perseguir sus sueños, ¿verdad? Incluso los hombres podían terminar obligados a contraer matrimonio político, pero era mucho menos probable que se encontraran comprometidos y en camino a otro ducado en un abrir y cerrar de ojos. Un hombre que había trabajado incansablemente para convertirse en el próximo Aub, y obtenido calificaciones acordes con el papel nunca habría sido expulsado de Drewanchel. En cualquier caso, ¿qué amuleto estás haciendo? Preguntó Oderkunst. Esto debería responder a tu pregunta, respondí, y luego dibujé un símbolo. Lady Adolphine, le ruego que no regale a su marido un amuleto dedicado a Jogereise, la diosa de la separación. Este es para mis propios fines. Nunca le regalaría una debilidad tan obvia de la cual se aprovechara. Mi amuleto para el príncipe Sigisbald estaría dedicado a otro dios, aunque aún intentaba decidirme por uno. Me debatía entre Hibornum, la diosa del orden, para que dejara de priorizar su propia conveniencia por encima de todo a la hora de tomar decisiones, o Erbachleren, el dios de la guía, con la esperanza de que mejorara su personalidad de forma más general y llegara a ser realmente apto para gobernar. Preferiría que tampoco lo hicieras para ti, dijo Oderkunst, pero fingí no oírle. Parte 4. Permanecí aislada durante el resto de la conferencia de archiduques. Solo el último día se me permitió salir de la villa, y solo para despedirme y observar el ritual de dedicación que, al parecer, se estaba celebrando. Para empezar, pregunté por qué se celebraba el ritual, pero los demás miembros de la familia real se limitaron a sonreír y a decir que me lo explicarían más tarde. Me obligaron a participar, y una vez más, no estaba preparada. Pasé los últimos momentos de la conferencia atónita, incapaz de creer los rumores que corrían. Nunca en mi vida había pensado que sería tan difícil sonreír y fingir que no estaba completamente ajena. Príncipe Sigisbald, exijo respuestas, dije. Mis eruditos estaban igual de sorprendidos y ya se apresuraban a recopilar toda la información posible. Sin embargo, yo iría directamente a la fuente. Ah, justo a tiempo. Estaba a punto de contarte las decisiones que tomamos. Me llevaron a una sala aparte y al llegar descubrí que la segunda esposa del príncipe, Lady Naelache, ya estaba allí. Tenía una sonrisa animada, pero yo no podía llevarme bien con ella. La forma en que vivíamos, nuestras perspectivas de las cosas y los objetivos que perseguíamos eran totalmente incompatibles. El rey adoptará a Rosemaine para que obtenga el Guthrieseid para nosotros, me informó el príncipe Sigisbald. La tomaré como mi tercera esposa una vez que alcance la mayoría de edad. ¿Qué tontería está diciendo esta vez? Mis disculpas, pero podría explicarme mejor.
¿Cómo ha llegado a suceder? Mientras tú descansabas tranquilamente en mi villa, la conferencia de archiduques se puso bastante frenética. Resultaba casi cómico oír esas palabras de alguien que había apostado guardias alrededor de la villa para impedirme salir. Más que hacerme descansar, me habría gustado que me incluyeran en ese ridículo plan. En cambio, solo me enteraba a posteriori. Simplemente no tengo los recursos ni las personas que necesito. Estoy en una desventaja abrumadora aquí. Príncipe Sigisbald, permíteme confirmar algo. ¿Debo sentirme respetada como tu esposa cuando haces cosas como esta? Oh. Pensé que era obvio que, como futuro Sent, debo involucrarme con cualquiera que pueda obtener el Gutrisade. Mi reinado es la base de nuestro contrato con Drewanchel, ya sabes. Pero, por supuesto, si tú, mi primera esposa, me la aseguraras en su lugar, sería sin duda lo ideal. En otras palabras, no te quejes a menos que puedas conseguirme el Gutrisade. ¿No te das cuenta de que, como próximo gobernante de Jürgen-Smith, deberías adquirirla tú mismo y con tu propia fuerza? Que Lady Rosemaine obtuviera el Gutrisade, la marca inequívoca del soberano, la convertiría a ella en la próxima Sent, no al príncipe Sigisbald. ¿No le avergonzaba la mera idea de tomarla como tercera esposa para convertirse en Sent? En cualquier caso, dijo, este asunto está zanjado. Nada importa más que convertir al príncipe Sigisbald en el próximo Sent, añadió Lady Naelache, todavía con la misma sonrisa animosa. Haré todo lo que pueda para ayudar. Se podía adivinar que solo le importaba preservar su actual estilo de vida. Supongo que Lady Rosemaine y Auberenfest están de acuerdo, ¿entonces? Pregunté. Tenían varias condiciones, pero logramos llegar a un acuerdo amistoso. La experiencia me enseñó que Anastasius tenía toda la razón. La educación de Rosemaine en el templo de un ducado menor ha hecho que sea casi imposible conversar con ella. Tratar con ella era agotador. No tiene ningún sentido común. Debe de tener más que tú, y debe de ser más fácil comunicarse con ella. El príncipe Sigisbald sacudió la cabeza y se encogió de hombros, buscando algún acuerdo, pero sus palabras me irritaron tanto que solo respondí con una fría mirada. Debió de ser muy desagradable tratar con una niña tan extraña, dijo Lady Naelache, acudiendo en ayuda del príncipe. Podía aventurar que su experiencia no había sido nada comparada con lo que había pasado Lady Rosemaine, teniendo que soportar los intentos de la familia real de intimidarla hasta la sumisión. Debemos pasar el próximo año preparándonos para recibirla como hija adoptiva del rey, explicó el príncipe Sigisbald. Agradecería tu ayuda, Adolfine, pero tal vez te resulte demasiado difícil. Hace poco que te convertiste en miembro de la realeza. ¿Qué tan escaso es tu sentido común? El problema no es lo exigente que pueda ser la tarea, sino el hecho de que intentes descargármela a mí en primer lugar. ¿Cómo no te das cuenta? Me asaltó el impulso de enfrentarme al tutor del primer príncipe por su evidente incapacidad para hacer su trabajo, pero me reprimí rápidamente. Tú no vas a adoptar a Lady Rosemaine, sino el Sent. La preparación de su ingreso en la familia real debería recaer, por tanto, en su primera esposa. Si no vas a casarte con ella de inmediato, ¿no daría una impresión equivocada que le diera la bienvenida? Sí, va a entrar en la familia real como hija adoptiva del rey, pero debemos hacer creer a la opinión pública que la recibimos como mi tercera esposa. Anastasius es mucho más cercano a Rosemaine que yo, y no queremos que los nobles del país asuman que él se casará con ella cuando alcance la mayoría de edad. En otras palabras, no quería que el príncipe Anastasius se la arrebatara como había hecho con Lady Eglantine. Sin duda actuaba movido por el fuerte impulso de mantener a quien obtendría el Gutrisade dentro de su esfera de poder. Parece que este acuerdo para que Lady Rosemaine se case con el príncipe Sigisbald no es todavía más que un acuerdo verbal. Si hubiera sido la voluntad del Sent, entonces el príncipe Sigisbald no habría necesitado considerar a su hermano como un enemigo. Mi corazón se compadeció de Lady Rosemaine, al igual que yo, estaba al albur de la arrogancia del primer príncipe. No pude evitar sentir que existía un compañerismo tácito entre nosotras. Si acaba uniéndose a la familia real, quizá podríamos investigar juntas. Eso me levantó un poco el ánimo. Como mínimo,
me aseguraría de que Lady Rosemaine viviera con relativa comodidad hasta que alcanzara la mayoría de edad y se viera obligada a mudarse a la villa del príncipe Sigisbal. No me importa prestar mi ayuda, dije, pero como hija adoptiva. ¿No recibirá su propia villa? Me pregunto cuál le darán. Las de la soberanía están todas en uso, ¿no? Planeamos darle una villa en los terrenos de la Academia Real. Rauglut acaba de recibir la llave para que pueda investigarla. De paso, se amueblará, limpiará y demás. No debería llevar tanto tiempo prepararlo como una villa normal. Además, está su proximidad a la biblioteca que tanto le gusta a Lady Rosemaine. ¿La biblioteca de la Academia Real no cierra después de la conferencia de archiduques? ¿Pretenden mantenerla abierta todo el año por el bien de ella? En cualquier caso, el príncipe Sigisbal parecía bastante interesado en Lady Rosemaine ahora que creía que podría obtener el Guthriesaid. Comparar su trato con el mío me hizo suspirar, pero una vez más reprimí mi descontento. El príncipe continuó: espero que el próximo año sea bastante agotador, pero la adopción de Rosemaine debería aligerar la carga para todos. Como mínimo, será una excelente fuente de maná. Era tan egocéntrico que me empezó a doler la cabeza. Apreté mi amuleto recién hecho y, sin dudarlo un instante, empecé a verter mi maná en él. Oh Jugereise, la diosa de la separación, te lo suplico. Haz descender tu instrumento divino y corta los sucios lazos que me atan. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.